El acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales del próximo 28 de julio en Venezuela incluyen 9 puntos muy significativos, entre los cuales se destaca que los 8 de los 10 candidatos firmantes competirán en un clima de respeto, paz y participación democrática para que en los días posteriores no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo con hechos de violencia o desestabilización que atenten contra el bienestar del país. Vamos a ubicarnos entonces en Venezuela. Hoy pasó algo importante. Además, quienes aceptaron el documento del Poder Electoral solicitan a los gobiernos del mundo el respeto a la soberanía y autodeterminación de Venezuela, cumplir con el deber de honrar y defender la patria y exigir el levantamiento absoluto de las sanciones coercitivas unilaterales impuestas al pueblo venezolano. Eso aparece ahí en el documento. Fomentar una política de reconocimiento como fundamento para la convivencia democrática nacional y repudio absoluto a cualquier manifestación de violencia como instrumento político. Entre otros temas, con la ausencia de 2 candidatos de la derecha y ultraderecha, quienes sí firmaron, se comprometieron a rechazar y denunciar cualquier financiamiento o recurso proveniente de hechos ilícitos nacionales o internacionales, y la voluntad absoluta de reconocer los resultados que emita el Poder Electoral. Ahora fíjense, mientras avanza la agenda electoral, reiteramos que 8 de 10 candidatos presidenciales se reunieron en la sede del Consejo Nacional Electoral este jueves para respetar y reconocer la legitimidad de los resultados en los comicios. Con la presencia de estas 8 personas, estamos hablando de 80% de los candidatos postulados. Acuérdense que son 10, 8 son 8%, 80%. Postulados quienes además firmaron el acuerdo de reconocimiento demostrando su compromiso con la democracia venezolana, a excepción de 2 miembros de la derecha y otro de la ultraderecha, quienes no asistieron al acto como símbolo quizás de rebeldía o desacato a la autoridad electoral, entre ellos el candidato promovido por Estados Unidos. Ante esto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que estamos viendo en pantalla, Elvis Amoroso, destacó que esta reunión significa un progreso en el plan de unas elecciones libres y pacíficas, algo con lo que la extrema derecha parece no estar muy de acuerdo. Pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. 8 de 10 candidatos presidenciales, representando a 33 de 37 partidos políticos de Venezuela, firman un acuerdo de reconocimiento de resultados electorales de las elecciones del 28 de julio ante autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, quienes convocaron, por cierto, este acto. Ahora, ¿qué mensaje envía Venezuela? Hay 4 opciones. 1, respeto al poder electoral. 2, paz y estabilidad. 3, ejemplo de democracia. Y 4, confianza en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué creen ustedes? Bueno, si no han participado, pueden hacerlo todavía, porque mientras dure el programa ustedes pueden colocar sus respuestas a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @En el Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Bueno, y para justamente avanzar con alguien que nos pueda ayudar a interpretar lo que ha pasado hoy en Venezuela, hemos invitado a un amigo de esta casa, además un profesor universitario, es docente, especialista en matemáticas, saca su cuenta entonces aquí con nosotros. Ali Rojas Olaya es profesor universitario, también es analista internacional, es un comprometido militante político también. Y en ese sentido queremos que tú nos ayudes, Ali. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Te saludo de nuevo ante el público. Pues. ¿Cómo calificas este evento de hoy? El Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, convoca a los candidatos presidenciales y van 8 de los 10 candidatos, incluso con la presencia de Nicolás Maduro, que es el presidente que aspira pues, a seguir gobernando los próximos 6 años. Y van 33 partidos de 37. Claro, y además todos estos partidos son los que han, digamos, resultado ganadores en algunos eventos, claro, con los votos y eso. Los que están oficialmente inscritos en el máximo ente electoral en Venezuela, porque en Venezuela, para los que no son venezolanos que están viendo este programa, es importante que se sepa que el Consejo Nacional Electoral es un poder
de los 5 poderes que hay en Venezuela, uno es el poder electoral. Y este ente se encarga precisamente de la transparencia, del conteo de votos, el que decide no solamente a nivel presidencial, a nivel de diputados, a nivel de gobernadores, de alcaldes, de todos, hasta para escogencia de rectores de las propias universidades, se podrían llamar al Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos hablando que el día de hoy lo que ocurrió fue un ejemplo de democracia. No olvidemos que lo que llevamos nosotros de revolución, que son 25 años, hay más de 25 elecciones que se han hecho. O sea, aquí anualmente hay más de una elección. Claro. Desde todo punto de vista. Porque bueno, Venezuela es un país altamente democrático, con un sistema extremadamente confiable. Dicho no solamente por nosotros, dicho por personas de otros países que hablan que Jimmy Carter es uno de ellos, por ejemplo, que ha dicho que el sistema, la forma en que se vota en Venezuela es la mejor del mundo. El hecho de que tú coloques tu captahuella y después tú vas a hacer tu elección, eso implica que tú no puedes votar otra vez, ni pueden votar los muertos como era costumbre en el punto fijismo. Aquí en Venezuela, quien votó, quien puso su dedito allí y después votó, ya, ese es el único De hecho, voto. la huella es la que activa la máquina. Exactamente. Tu huella activa la sí. máquina. Entonces, es decir, es un sistema. Y encima, porque aquí ha habido casos donde, en teoría de muestreo, por ejemplo, con el 10% sería más que suficiente cuando se hace el periodo de verificación, cuando se hacen las auditorías, que los perdedores muy bien pueden exigir, porque ellos consideran que en tal centro, en tal estado o en toda Venezuela, ellos consideran que ganaron. Bueno, aquí se ha dado el caso donde se vuelve a contar el 100%, sí. El 100% de los votos. O sea, se compara los votos, las papeletas, con lo que está en la computadora y siempre está... Ahora, con todo y eso, entonces el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, ha considerado pertinente hacer como una especie de preauditoría. Es decir, vamos a firmar un acuerdo de reconocer todo esto que tú acabas de explicar, para que no haya aún más dudas al respecto. Vamos a ver de qué se trata este acuerdo que la ultraderecha, por cierto, se ha negado a firmar. En primera instancia, el documento destaca la importancia de participar en la contienda en un ambiente de respeto, paz y democracia. Están viendo allí, por ejemplo, destacado las 2 firmas que no se hicieron, 2 candidatos que no firmaron. Ahí está, vean los nombres, clarísimos. Todavía no está claro por qué no fueron a firmar, aunque se sospecha sus razones de fondo, por lo menos de uno de ellos. Además, coinciden en exigir a los gobiernos internacionales, los que firmaron, respetar la soberanía venezolana para llevar a cabo las elecciones sin injerencia alguna. Sin embargo, podemos ver estas firmas ausentes de estos participantes ultraderechistas, unos de derecha y otros de ultraderecha, quienes de la mano de Washington intentan crear un ambiente de tensión en la nación. Ahí está. ¿Por qué crees tú que estas personas no firmaron, si están participando, si el Poder Electoral los invita y es el Poder Electoral quien los recibe para que se inscriban y es el Poder Electoral quien les avala para que compitan y luego los invita para que digan, mira señores, si ustedes están compitiendo y hay un resultado, ¿ustedes qué piensan? No fueron. No entiendo, o sea, si tú vas a competir y después no vas a acudir al ente que te está convocando, que es un poder, como tú lo acabas de decir, un poder electoral, ¿por qué compites? En el caso del candidato de la ultraderecha, en el caso del candidato de Washington, tiene sentido, cuando digo tiene sentido es tratando de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Tiene sentido que no acudas, sobre todo si uno de los puntos que hay que firmar es el que dice que tú no puedes hacer propaganda política con dinero mal habido, con dinero de dudosa procedencia. ¿Por qué enfatizas en eso?
¿Por qué enfatizo en eso? Porque es muy claro para nosotros el robo de Citgo, es muy claro para nosotros el robo de Monómero, es muy claro para nosotros todo el dinero que se le dio a un supuesto presidente Juan Guaidó, y es muy probable, conociendo al enemigo, como ya uno lo conoce, capaz de quemar gente, capaz de quemar un lugar donde hay niños, hospitales, o sea, de lo que son capaces, bueno, que hagan propaganda con ese dinero mal habido no es descartable. Bueno, la propaganda la está haciendo María Corina Machado, claro, en nombre de Edmundo claro, González. Exactamente, que ojo, que eso es algo que puede incluso confundir a las personas con un partido que no existe, porque ese partido, aunque ellos trataron de vendernos una narrativa, pero la narrativa fue desmontada rapidito, no está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto ese partido no existe, y por lo tanto ella es la protegida de Washington. Ya sabemos, yo creo que la mejor forma de tratarla a ella es como de loca, la verdad, porque cuesta un poco entender que los mismos opositores digan, bueno, ¿quién es el candidato? Mira, como es costumbre, el Poder Electoral aseguró que continuará avanzando con el cronograma, en este caso, hacia los comicios presidenciales. El titular del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, afirmó que el proceso electoral seguirá en pie, de acuerdo con este cronograma, haciendo caso omiso a los intentos de la extrema derecha, financiada por Washington, para desestabilizar el sistema político. Entonces, la institucionalidad trabaja en función de garantizar la seguridad, transparencia y paz de estos comicios que tendrán lugar, como ustedes saben, el próximo 28 de julio, dentro de un mes y piquito para las elecciones. Un mes y una semana, podríamos Exactamente. afirmar. Bueno, entonces, Ali Rojas, ahora concretándonos en el acuerdo de, digamos, de aceptación de los resultados, ¿por qué es importante? ¿Por qué crees tú que el Poder Electoral convocó a los candidatos para que firmaran este acuerdo? ¿Qué es lo que hay detrás? Elvis Amoroso, en su rol de rector de este máximo ente electoral, con mucha seriedad, y los demás rectores, obviamente, convocan a esta reunión porque yo creo que en Venezuela, un país agredido, con más de 936 acciones de guerra, es la forma que me gusta a mí llamar a las medidas coercitivas unilaterales, un país que está mediáticamente difamado, tanto la Revolución Bolivariana como su liderazgo. Es obvio que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer público esta firma, este acuerdo, donde están todas las partes interesadas, todos los que están participando en este ente. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que hay instrucciones desde Washington para o cantar fraude o para decirle, después que den los resultados, que desaten la ira, para no decir la palabra que utilizaron en aquel momento. Es decir, para prender la calle, para encender nuevamente la calle, para crear ese clima otra vez de guerra civil. Y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir porque esta ha sido una campaña electoral que se ha llevado con mucha alegría. Nosotros hemos visto de parte y parte de todos los candidatos, algunos multiplican las imágenes con trampas que hacen, bueno, pero eso es un problema de Ahora, ellos. Pareciera que el pueblo venezolano ya no está dispuesto a tener escenarios de violencia como los tuvo en el 2014 y 2017 con la guarimba. E incluso, déjame decirte que uno de los que está firmando, Daniel Ceballos, que fue dirigente del estado Táchira, fronterizo con Colombia, fue uno de los que participó con capuchas y bombas lacrimógenas y todo tipo de cosas, bombas incendiarias, molotov, o sea, fue lo que llaman un guarimbero, hizo guarimbas. Ahora es candidato presidencial por un partido que se llama Arepa, por cierto, que es las siglas pero utilizando pues el símbolo alimenticio más famoso de Venezuela. Está participando entonces lo que llaman uno que se expresó con violencia, hoy en día está aceptando el juego democrático electoral. Mira, vamos a hacer una pausa, vamos a quedarnos pensando estas cosas. Pero recuerden que pueden aún
participar en la encuesta. Vamos a decir, mostramos el código QR, ahí está. Pueden colocar su celular, ahí está la pregunta, las opciones de respuesta. Y bueno, ahí veremos al final las, digamos, tendencias que ustedes están manejando. Cuando regresemos aquí con Ali Rojas Olaya, seguiremos analizando y destacando el alcance de la firma de este significativo acuerdo para reconocer los resultados electorales en Venezuela, como una señal para el mundo desde el sur. Bien, vamos a seguir entonces desarrollando en el mundo desde el sur este tema de hoy acerca de la firma del acuerdo para reconocer los resultados de las elecciones del próximo 28 de julio aquí en Venezuela y que por supuesto interesa a todo el mundo porque saben que, bueno, que Venezuela está asediada por una cantidad de medidas coercitivas unilaterales, bloqueo por parte de poderes fácticos que están en Estados Unidos utilizando la Casa Blanca como instrumento político. Y todo el mundo sabe en el planeta que la intención de estas medidas coercitivas están vinculadas con el ánimo de Estados Unidos y de estos poderes fácticos de controlar el poder político gubernamental para poder también controlar las riquezas de Venezuela. Eso parece que es una verdad de perogrullo. Todo el mundo sabe que eso es así. Algunos están de acuerdo con eso porque son defensores de los intereses de los poderes fácticos y otros, la mayoría de los venezolanos, están en contra porque de hecho incluso los 8 candidatos, digamos, Nicolás Maduro y los otros 7 que son de derecha, todos, por cierto, vienen de partidos de derecha, Acción Democrática, COPEI, todos ellos avalaron que las medidas coercitivas deben ser eliminadas, que no puede haber injerencia extranjera, que no puede haber más violencia y más presión. Durante el evento, el presidente de Venezuela, por ejemplo, Nicolás Maduro, se refirió a la firma del documento de hoy que va en línea con el acuerdo de Barbados. Vamos a escuchar eso que es muy importante porque hay algunos que han sostenido, no, que yo no voy porque yo estoy de acuerdo con el acuerdo de Barbados y esto no, que está. Bueno, ¿qué dice Maduro al respecto? Que quienes les gusta utilizar los procesos electorales para prepararse para la violencia, para gritar fraude. Y hoy con esta firma le hemos dicho, no queremos violencia, respeto al árbitro. Si el árbitro te convoca, estás obligado como candidato a acudir a escuchar al árbitro. Un documento que se ha firmado verdaderamente lleno de contenido constitucional, de valores. Y yo le digo al pueblo de Venezuela, cuidemos la paz. Hoy hemos dado un paso adelante para cuidar la paz. Yo celebro la firma de este documento que va en la línea perfecta del documento de Barbados, del documento del diálogo de Caracas y ahora es el documento del árbitro electoral. Lo que diga el árbitro electoral, amén. ¿Por qué dice el presidente que está en concordancia con el acuerdo de Barbados, Ali? Porque todo lo que se firmó hoy, todo lo que firmaron los 8 candidatos, exactamente está dentro de la línea. No hay un solo punto que no esté en los acuerdos de Barbados. Todos, absolutamente. O sea, ahí nadie puede venir a decir que ahí le lanzaron un strike. O sea, fue una ratificación. Una ratificación. Entonces, ¿por qué no firmaron si es una ratificación del acuerdo de Barbados? Porque acuérdate que cuando tú eres un títere, tú te dicen, tú tienes que cantar fraude porque nosotros es posible que ya manejemos números y esos números no nos dan, o es posible que tú digas, Dios mío, nosotros necesitamos la faja petrolífera del Orinoco y necesitamos el arco minero, necesitas robarnos eso. Ya María Corina Machado llegó a un acuerdo con Israel, con el Estado genocida de Israel, y cómo es posible, cómo nos vamos a quedar nosotros, cómo vamos a perder estas elecciones. Todas esas cosas están en estos momentos en el tapete de la geopolítica. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ya se robaron Citgo, claro. Se robaron un avión de Conviasa y lo destrozaron. Hay una cantidad de oro todavía retenido en Inglaterra y otras cosas más. En Portugal. Entonces, bueno, imagínate tú si gana un candidato, digamos, que respalde los intereses de esos poderes fácticos que están bloqueando a Venezuela. ¿Cómo sería? Desaparece el Estado-Nación.
Bueno, vamos a recordar que estas elecciones presidenciales se dan bajo el contexto de lo firmado en el Acuerdo de Barbados. Según este Acuerdo de Barbados, que demostró las intenciones del Gobierno Nacional por el diálogo y la paz con la delegación opositora, se estableció avanzar con un cronograma electoral pacífico y transparente, encabezado por el Consejo Nacional Electoral, todo de acuerdo con lo establecido en la Constitución venezolana. Hechos que, según analistas, ha cumplido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, más no por una parte de la oposición, pues violan el acuerdo al irrespetar al máximo órgano electoral, o sea, no acatan la limitación. Asimismo, el documento destaca la participación de los candidatos en los medios de difusión de mensajes y o de comunicación en medio de su campaña. Sin embargo, el ultraderechismo ha usado esta herramienta mediática para manchar la imagen del presidente, por lo que se traduce en una campaña sucia, apoyada, como ya es costumbre, por medios hegemónicos que están, por cierto, manejados por poderes económicos, bueno, que ustedes conocen muy bien, con asiento en Estados Unidos. Bueno, Ali, entonces, no sé si estás digamos, en posición de decirnos, cuando tú te inscribes en un proceso electoral ante el poder electoral, firmo, yo voy a acatar todas las normas que este poder electoral ha establecido para competir en un evento electoral. Y luego se supone que tú debes, por respeto y por, digamos, por lógica, por ética, si el poder electoral te convoca a una reunión para que junto con los otros candidatos tú avales una decisión de interés colectivo, como es el resultado electoral para el cual tú estás compitiendo, y no vas, ¿cómo se llama eso? Porque así como dicen en argot criollo, a pepa de ojo, por lo menos es un irrespeto a la autoridad electoral. Segundo, es como una especie de desacato, cuando una autoridad te invita, te está dando una orden prácticamente. El poder te invita, es una orden, es una invitación, pero es una orden. Es como un tribunal que te invita a un juicio o algo así, o el presidente de la República te invita a una reunión para hablar de algún tema sensible. El poder electoral invita y no vas, es un desacato, una ausencia, un irrespeto a los demás candidatos, un irrespeto a los electores que dicen, bueno, entonces, ¿para qué tú compites si no vas a ir a acatar las instrucciones del poder electoral? Dime. Yo creo que la respuesta ahí no es ni siquiera ni irrespeto, ni siquiera desacato. Porque desacato podría ser que yo no voy a esa reunión, pero yo abandono la pelea. Retiro mi candidatura, porque no voy, porque no acepto nada de lo que está allí. Eso podría ser irrespeto y desacato. En este caso, la palabra que yo creo que podría asociarse a este hecho, porque la verdad que no es fácil entender esta lógica, es el absurdo. Es lo absurdo. Yo creo que ahí Ionesco, el dramaturgo rumano, nos puede dar un ejemplo magnífico de lo que se llama lo absurdo. Ionesco, Eugenio Ionesco, teatro del absurdo. El teatro del absurdo. O sea, ¿para qué fuiste? O sea, pero también puede entenderse como una especie de burla o de un desafío. Claro. ¿Verdad? Y en el teatro del absurdo hay eso, hay burla, provocación. Hay una provocación. Bueno, como no es de extrañar, ante estos hechos de la oposición venezolana, medios internacionales, sobre todo de Estados Unidos, han aumentado su campaña mediática contra Venezuela porque parece que va de la mano, ¿no? Durante los últimos 25 años, los medios corporativos occidentales han constituido una fuente confiable de propaganda de cambio de régimen, respaldando las políticas de Washington. En el caso de Venezuela, los medios occidentales como el New York Times, por ejemplo, han demostrado parcialidad, distorsiones y mentiras descaradas en su cobertura en las elecciones venezolanas. En menos de una semana, el New York Times publicó 3 artículos sobre las próximas elecciones, todos ellos refiriéndose al presidente Maduro como autoritario. La oposición de línea dura, en coordinación con la Casa Blanca, se ha aferrado a los boicots electorales y a los esfuerzos de insurrección. En la misma línea, el canciller de Venezuela, Iván Gil, expresó en días previos que parece que la derrota que tienen pintada en la frente sus títeres les causa más angustia que nunca. Sus intentos de interferir en nuestro proceso será tan efectivo como las políticas de su gobierno. Un rotundo fracaso. No han podido ni podrán. Nuestra recomendación es que vaya redactando un post
a publicar cuando deba consolar el descalabro de la ultraderecha que promueve. Es la posición del canciller de la República, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores, en nombre pues de la política exterior de Venezuela frente a este tipo de acciones. Entonces, pensando en eso, a lo mejor el mensaje no solamente es de provocación y burla hacia el interno, sino están como enviando un mensaje hacia afuera. Están enviando un mensaje hacia afuera. Es tal el punto que si tú colocas Nicolás Maduro en Google o en algún buscador de imágenes, da la sensación que Nicolás Maduro no va a ganar unas elecciones en Venezuela, sino que las elecciones que van a ganar es en la Vía Láctea. O sea, pareciera que va a ser el presidente del mundo, porque no puede ser que todo esté tan centrado, que el New York Times le dedique 3 artículos una semana. Pareciera que son más interesantes las elecciones de Venezuela que las de Estados que Unidos. las de Estados Unidos. Es que es así. O sea, es impresionante. Mira, yo siempre he pensado en algo. En alguna época se dijo que Chávez los tenía locos. Yo creo que Maduro los remató. Creo que Maduro los remató porque es impresionante ver cómo periódicos de esta naturaleza, del tiempo que tienen, del prestigio, entre comillas, que tienen, que estén todos los días pensando. Pero realmente nosotros tenemos que tener claridad, no solamente que están pensando destruir a Nicolás Maduro. Ya hay una campaña mediática contra Simón Bolívar. Desde distintos teatros de operaciones, desde distintos laboratorios de transculturización, están haciendo una campaña contra Bolívar. ¿Por qué? Porque es una forma de desprestigiar al liderazgo, al referente ético, político y cultural de Venezuela y de Latinoamérica y el Caribe, como lo es Simón Bolívar. Es decir, que le da identidad al pueblo. Que le da identidad, es nuestra identidad y es meterse con el padre de la patria. Claro. Bueno, mira, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo porque como tú viste hicimos una encuesta y queremos ver qué piensa nuestra audiencia, nuestros usuarios sobre lo que estamos hablando hoy. Recordemos que la pregunta es 8 de 10 candidatos presidenciales representando a 33 de los 37 partidos políticos de Venezuela firman un acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales para julio de 28 ante autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que por cierto fue el que convocó este acto. Ahora, este evento, ¿qué mensaje envía a Venezuela? Bueno, colocamos como una opción respeto al poder electoral, 44%. Casi la mitad de la audiencia piensa eso. Una cuarta parte, 23%, piensa que se está enviando un mensaje de paz y estabilidad. Una quinta parte, un 21%, dice que se está dando un mensaje de ejemplo de democracia. Y un 13% está diciendo que hay un mensaje de confianza en el Consejo Nacional Electoral. Claro, algunos de estos resultados pueden ser complementarios, sí, unos con otros sí, otros no. Pero es interesante la forma como la gente observa, sobre todo lo del respeto al Consejo Nacional Electoral. Ya para cerrar, Ali, nos tenemos que ir brevemente. Si a mí me toca votar, yo voto por las 4. Las 4 están, sí, las 4. Las 4 son preguntas que se complementan, no necesariamente tiene que ser una y las otras 3 no las 4, porque sí, nosotros definitivamente, el Estado venezolano quiere paz y quiere estabilidad, porque eso es lo que nos dice Simón Bolívar en el discurso de Angostura, y el discurso de Angostura es precisamente el proyecto político, es la doctrina bolivariana. Nosotros queremos paz. El mejor gobierno es el que da la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social. Eso es lo que queremos nosotros. Son palabras de Simón Bolívar. Exactamente. Bien, Ali, muchas gracias. Gracias a ti. Acompáñeme para hacer la conclusión del programa. ¿Cómo no? Fíjate que nuestra reflexión de hoy no requiere mayor creatividad. Pues cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer una conjetura simple en torno al hecho histórico que hoy se concretó en Venezuela. Les cuento que en todo el planeta todos saben que los poderes fácticos que usan al gobierno de Estados Unidos como instrumento político le han aplicado a Venezuela medidas coercitivas unilaterales con inhumanos e inmorales bloqueos a sus actividades económicas y comerciales para tratar de asfixiar al pueblo y que éste rechace a su gobierno para que, tras una hipotética caída del mismo, colocara a un presidente o una presidenta que les permita controlar las riquezas de los venezolanos. Como lo no ha logrado, Estados Unidos ha colocado entonces a una candidata con cuerpo de candidato
quien hoy no firmó un acuerdo del Poder Electoral para reconocer los resultados electorales. Entonces, si no firmó esto, ¿qué es el fin último de esta competencia electoral? ¿Por qué participa si no está dispuesto a reconocer los resultados? ¿Qué ha preparado Estados Unidos si su candidato no gana las elecciones? ¿No reconocer los resultados que avalan la mayoría de los venezolanos? ¿Impulsar acciones violentas? Bueno, ya el pueblo venezolano ha dado lecciones al respecto y ha entregado claros ejemplos de su soberanía al mundo. Ali, Desde el sur. me quitaste la palabra.